Muy buenas noches para todas las personas que en este momento se están conectando a través de las redes sociales de esta su iglesia Cristo es mi bendición. Les damos la bienvenida a un nuevo faro, el programa donde todos los días martes a esta hora nos unimos, así sea virtualmente, pero en el espíritu. Igualmente tenemos esa comunión o esa unión para examinar temas, para revisar temas que tienen mucho que ver con aspectos proféticos, pero que también hacen referencia a lo que son los eventos que están pasando muy al día de hoy, muy contemporáneos. Incluso yo diría que todas estas cosas que está viviendo los diferentes gobiernos, los diferentes sitios del mundo, todas estas circunstancias que se están viviendo son muy dicientes de lo que está profetizado y está escrito dentro de la palabra del Señor, ¿cierto? En el caso de que se entregarán unos a otros, en que habrán problemas de las personas, digamos, entre ellos mismos, por cualquier cosa prácticamente que va a haber como cierto odio, cierta represión. Yo creo que esto lo vemos muy al día de hoy reflejado en los eventos que se están dando, no solamente en Colombia, sino en varios países a nivel del mundo. Y si bien es cierto, Colombia está azotado por algunos de estos aspectos, que es donde originamos este programa, también déjeme decirle que en otras naciones están viviendo sus propias experiencias nefastas, como el caso de la India, con esa mortandad tan terrible que está teniendo, como otros países que también están viviendo, como les digo, su propia circunstancia difícil, pero que todo tiene que ver con lo que ya en algún momento la palabra del Señor y específicamente Jesucristo había hablado sobre este tipo de eventos. Hoy vamos a entrar a un nuevo tema. Hemos venido hablando de los 21 juicios del Apocalipsis y ya abordamos lo que hace referencia a los sellos, a los jinetes del Apocalipsis, a las trompetas. Inclusive dentro de esas trompetas miramos algunos temas que son también bien particulares y que merecen estudio aparte, y los estuvimos viendo hasta el programa anterior, pero hoy entramos a la última fase de esos 21 juicios y me les estoy hablando de lo que tiene que ver con las copas de la ira, así como se escribe o como lo estoy mencionando, usted lo encontrará dentro de su escritura o dentro de la palabra del Señor más específicamente. Y vamos a hablar de ello en esta noche, si Dios nos lo permite, o por lo menos vamos a tratar de abarcar cierto número de estas copas en esta noche. Pero antes de empezar a manejar este tema, de introducirnos un poquito más, permítame en esta noche poder saludar a cada uno de mis panelistas. Y empiezo contigo, Richard, el hombre que la semana pasada otra vez se tomó un martes sabático, que nuevamente, no sé si fue las cuestiones de los paros, no sé si fue cuestiones del confinamiento, pero algo causó de que no estuviera. Bueno, de todas maneras le damos la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Richard. Bienvenido a un nuevo faro, tema 21 juicios del Apocalipsis, y entramos a lo que son las copas de la ira. Bienvenido, Richard. Gracias, pastor. Muy buenas noches, iglesia. Jairo, Edson, bienvenidos, ¿no? Nuevamente. Pastor, todas estas cosas que el tiempo tremendamente hoy ya no alcanzó para nada. Debemos ser muy buenos administradores en el tiempo para poder también servirle a nuestro amado Dios. Eso es algo muy importante y de verdad tenemos que aprenderlo. Bueno, por mi parte, tenemos que ser buenos administradores, no solo del dinero, no solo de las cosas materiales, sino del tiempo, porque Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y Él es la prioridad de todo. Bueno, por seguro que ya estamos mirando para no volver a fallar si Dios nos lo permite. Y bueno, empezamos hoy un nuevo tema muy importante, muy chévere, pero llena de expectativas, llena de preguntas, llena de muchas dudas. Vemos que hemos tocado temas en donde a la humanidad le pasa muchísimas cosas terribles, ¿cierto? Hoy en la actualidad vemos que hay guerras, hay hambre, hay contagios, hay virus, bueno, en fin, ¿cierto? Pero lo que se aproxima a los que se queden va a ser multiplicado por 10 o por 100, no sé, pero debe ser terrible.
Pero hay cosas que personalmente me preguntaba, bueno, siendo un Dios amoroso, siendo un Dios bueno, ¿por qué estas cosas? Yo no las entendía, pero vemos que esto no es de un Dios enfurecido o un Dios vengativo, ¿cierto? Estas cosas nos hablan de la consecuencia de no recibir a Dios, ¿cierto? De alejarnos de Él directamente. Entonces, estos sucesos sé que por parte de Dios no vendrían porque Él es nuestro creador y lo que Él quiere y damos gracias a Dios que por estos temas se toquen es llegar a su camino, no separarnos de Él, ¿cierto? Dios en su amor y su misericordia quiere que estemos con Él, ¿cierto? Pero muchas veces lo que hacemos es alejarnos y esto conlleva que al dolor, conlleva a todos estos juicios. Entonces, iglesia, bienvenidos y esta es una invitación para que pongamos mucha atención, Biblia, papel, lápiz y vamos a empezar. Muchísimas gracias y bueno, pastor, gracias nuevamente por invitarme y estar acá. Ok, Richard, bienvenido igualmente. Mire, la palabra del Señor, justamente tomando en cuenta lo que nos dice Richard, dice que uno de los eventos o una de las características que te va a tener la última generación que va a habitar en la tierra, es que dice que a consecuencia de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y a usted no le parece que las cosas que se están viviendo hoy por hoy no son una radiografía perfecta de lo que es ese versículo? Donde pareciera que no perteneciéramos a una misma patria, no fuéramos hijos de una misma nación, sino como que estuviéramos sectorizados los unos de los otros, ¿no? Y donde pareciera que hubiera un grupo de buenos y un grupo de malos, cuando la verdad, el Señor realmente nos hizo todos como su creación, y deberíamos, simplemente por ese hecho, y teniendo en cuenta inclusive uno de los mandamientos de Él, respetar las demás personas y amarlas como dice el Señor que debemos amarnos a nosotros mismos. Voy con mi siguiente invitado en esta noche. Copastor, buenas noches, bienvenido al Faro, tema 21 juicios del Apocalipsis, y específicamente entramos al último tema que tiene referencia a ello y son las copas de la ira. Bienvenido. Dios le bendiga, pastor, hermano Ricardo, hermano Exxon, y a cada uno de los que nos sigue allá a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Bien, yo recuerdo que habíamos quedado pendiente un tema que era acerca de los ancianos y demás, que quedó por allí y prometimos que lo íbamos a terminar hoy. También hablamos de algún tema de los 144,000. Son temitas que han quedado alejados o los hemos dispuesto para un programa en especial porque son temas un poco complejos y bastante largos. Y entonces queremos mirar primero estos 21 juicios a gran modo, digamos, y después vamos a deslogar en estos pequeños temas, bueno, que no son tan pequeños, pero que justamente son bastante importantes y que no los podemos tocar así tan rápido, ni ahorita los podemos ahondar porque si no, digamos las copas de la ira iríamos hablándolas por ahí en diciembre. Entonces realmente por eso vamos a hablar, nos hemos saltado ese tema, vamos a hablar hoy de las copas de la ira del Señor y prometiéndoles que más adelante cuando terminemos las copas seguramente abordaremos estos temas de saber quiénes fueron, quién es el falso profeta, cuando habla de la gran Babilonia, cuando habla de la ramera, cuando habla de estos personajes, entonces ahondaremos sobre ellos. Bienvenidos todos y esta noche entonces vamos con las copas de la ira del Señor. Así es, copastor. También tengan en cuenta, y yo sé que esto lo he venido mencionando, pero ojalá Dios no lo permita, esto no depende solamente de nosotros, sino también de la dirección del Señor, obviamente, y de la disponibilidad de las personas. Pero algo de lo que tenemos planeado es tener también algunos invitados dentro de estos faros próximamente. Esto con la idea justamente de poder profundizar, ahondar un poquito más conceptos, inclusive tener opiniones de personas que tienen sus congregaciones o que cumplen algún rol de liderazgo dentro de sus congregaciones y que nos pueden ayudar a tener una visión mucho más profunda de los temas
que inclusive nosotros en algún momento hemos tomado. Como le digo, ese es un proceso en el que estamos, una idea que hay, y solamente pedimos su oración para que ojalá esto lo podamos llevar a cabo y que inclusive este programa, así como lo hemos podido traer hasta el inclusive tener otras personas y otras ideas y otros grupos de personas que se unan también para extender este ministerio de una manera mayor. Le doy la bienvenida a mi tercer panelista en esta noche, la persona que nos habla mucho de estos temas muy referentes a lo que es la actualidad, a lo que son las consecuencias del pecado y como tal, digamos, el efecto que trae en cuanto a lo que son esos juicios y ese último tiempo, escatológicamente hablando. Les doy la bienvenida y les estoy hablando obviamente de nuestro hermano Exxon. Así de que, hermano Exxon, bienvenido en esta noche a un nuevo faro y seguimos abordando este tema de los 21 juicios del Apocalipsis, pero entramos a un nuevo tema que son las 7 copas de la ira. Bienvenido. Claro que sí, pastor. Muy buenas noches para ustedes, Ricardo, Jairo, Iglesia, amigos y demás personas que en esta noche tienen, o nosotros tenemos el privilegio de tenerlos a ustedes conectados en esta página central. Mire que usted, Miguel, mencionaba ese versículo ahorita de que la maldad se multiplicará, ¿verdad? Y usted mismo hace referencia, bueno, ¿cómo es posible que entre nosotros mismos nos estemos tirando? Pues ahí mismito, ahí el versículo siguiente, ahí en Mateo 24, creo que es el versículo 10, dice, y los unos a otros, ¿qué? Y se entregarán unos a otros. No dice que se entregarán los chinos con los colombianos, ni los rusos con los tolimenses, no. Los unos a los otros se entregarán, está hablando incluso de el mismo tipo de etnias, si estamos hablando para profundizar, de que ya cuando la gente se ve al borde del desespero, les va a importar un bledo, un pepino, como decimos aquí en Colombia, si usted es bogotano, si usted es paisa, si usted es mexicano. ¿Por qué? Porque ahorita yo necesito sobrevivir, yo necesito mis recursos. Eso es tremendo y eso es profundo. Pero hemos visto, digamos, en la última fase de esta historia, antes de entrar en el milenio, ¿verdad? Y un momentico después del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Que el mundo y los moradores, como lo llama Apocalipsis, ¿verdad?, de la tierra, van a experimentar 3 tipos de iras, ¿verdad? Primeramente, lo vimos, la ira del diablo por allá en Apocalipsis capítulo 12, si no estoy mal, donde menciona de que porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran ira. ¿Por qué? Porque él sabe que le queda, ¿qué? Poco tiempo. Ahí desciende la ira del enemigo, del diablo, ¿verdad? Pero también Jesucristo presenta su propia ira. En Apocalipsis capítulo 6, sí señor, vimos allá ese famoso versículo donde decía los Illuminatis, más que todo, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, ¿verdad? Y escondámonos de la presencia de ¿quién? De aquel que está sentado allá arribita en el trono, y de la ¿qué? Ira del Cordero. Vean, ahí hay 2 iras, ¿verdad? Pero aquí también tenemos que redondar que también viene la ira de Dios Padre. Y por eso, y estoy de acuerdo con Ricardo momenticos antes que nos conectáramos, cuando él decía, uy, esto a mí hasta me sacudió, esto es demasiado feo. Si ya las 2 primeras iras se manifestaron, la del diablo y la del Señor Jesucristo, la del Padre, eso es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 1, ahorita el pastor lo va a mencionar, se menciona la ira del Padre específicamente, ¿verdad? Lo que nos ayuda a entender con perfección lo que Jesús dijo por allá en Mateo 24, donde dice, porque habrá una gran tribulación, ¿cierto? Que no la ha habido desde el principio de los tiempos y tampoco la van a volver a ver ustedes. Y ahora sí es lógico de entender de por qué a lo largo de la historia hemos visto diferentes tipos de ira. El diablo se ha manifestado en su momento. Podemos dar un ejemplo solo por encima, el caso de los nazis con los judíos, por sectores, ¿verdad? Pero ahí no estaba la ira de Dios y tampoco de Jesucristo, ¿verdad? Hemos visto las iras del mismo Señor, del Padre, también, Sodoma y Gomorra, el diluvio, ¿verdad? Pero
aquí se presentan esas 3 iras en un paquete, o sea, 3 por 1. Y lo que ustedes vamos a poderles enseñar a ustedes, Dios nos permita, podamos avanzar hoy, es de verdad bastante escalofriante, pastor. Por eso no puede ser un capítulo, aunque sí se va a ver el amor, en algún momento vamos a tocar que sí hay amor de parte del Señor, como dice Ricardo, pero este título es que las 7 copas de la ira de Dios, no esperen de que les vayamos a soplar el codo aquí. ¿Por qué? Porque es un capítulo demasiado fuerte y ya vamos a entrar. Por ahora, pastor, bien pueda y arranquemos. Compartan, por favor. Sí, algo de lo que le recomendamos, como siempre, a cada una de las personas que siguen este tipo de transmisiones es de que le den like, que tratemos de viralizar estos videos, que esta es la manera de evangelizar y llegarle a otras vidas. Yo sé que no es fácil y que probablemente en algunos momentos hasta nos expondremos a que nos bloqueen, pero finalmente pues nosotros cumplimos o debemos de cumplir con la tarea, y es extender el evangelio hacia las personas que lo necesitan. Bueno, para entrar entonces en la lectura en esta noche, iniciar este diálogo, este conversatorio, los voy a invitar para que entremos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, verso 1 en adelante. Y hoy voy a utilizar la versión Reina Valera, que creo que es la gran mayoría de los que tienen en sus casas esta versión. Esta es la que voy a utilizar como, digamos, versión central, para que todos la tengamos en cuenta. Y dice la palabra de la siguiente manera: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En el verso 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y voy a dejar hasta acá. Faltan las siguientes 3 copas, pero pienso que esta noche vamos a abordar esas primeras 4 copas, y así para el próximo programa dejaremos las 3 restantes y poder mirarlas con un poco más de profundidad cada una de ellas. Solamente antes de empezar, como les digo, esta charla, déjenme hacer otra reflexión, así como hice la del versículo donde habla de que el amor de muchos se enfriará. Déjenme también hablarles de que uno de los estudios que nosotros tuvimos, uno de los primeros programas cuando empezamos el Faro, hizo referencia a las 7 iglesias del Apocalipsis, y la última iglesia tiene una característica, y esa característica es que dice la palabra que han dejado su primer amor y que se han enfriado. Pregunto, para que lo reflexione tanto los panelistas como usted allá en casa: ¿acaso no es lo que estamos viendo hoy en día dentro de las iglesias y fuera de las iglesias? ¿Acaso no nos cuesta hoy buscar del Señor y atender el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros? Es algo para que lo reflexionemos y simplemente lo pensemos, y ojalá no caigamos en esa frialdad o en esa tibieza espiritual, porque indudablemente es el último tiempo. Voy a arrancar en esta noche contigo, hermano Exxon, haciendo referencia a esa primera
copa de la ira, donde habla claramente de que hay una voz que aparece desde el templo, desde los cielos, y envía a esos 7 ángeles de la ira de Dios, y dice que el primero derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca y adoraban su imagen. Algo muy parecido a lo que le sucedió a Job, con la diferencia de que Job fue una prueba. En el caso de ellos, dice que son las personas que han sido marcadas por el sello de la bestia. Arranco hoy contigo, hermano Ex. Sí, gracias, pastor. Mire de que ese primer versículo donde de inmediato, mire, es que esto no lo escribió el pastor Miguel, esto no lo escribió el copastor Jairo, mucho menos Ricardo, ni mucho menos su servidor acá. Digamos, para darle entendimiento a las personas que este libro no es nuestro, ¿verdad? Yo soy de los que trato de enfocar de que, por favor, no nos miren a nosotros como si nosotros tuviéramos ahí, digamos, una pistola de señalamiento y juzgamiento, porque a nosotros no se nos da esa autoridad, ¿verdad? Nosotros lo único que hacemos es predicar de principio a fin lo que está escrito en la palabra. Muchas cosas de esas a nosotros, sí, posiblemente no estamos de acuerdo, pero eso no significa que no sea la palabra del Señor. Y quiero arrancar precisamente porque aquí cuando menciona las 7 copas de la ira de Dios, si yo le pongo ese versículo a esas personas, ¿verdad? Que, como dice Ricardo, mire, pero si Dios fuera un Dios de amor, ¿y entonces qué? ¿Por qué permiten estas cosas? ¿Verdad que sí? ¿Por qué permite todo lo que hemos visto ya? Cantidad de desastres a través de esa tribulación y gran tribulación. Y mira de que ellos se pegan, porque para eso sí son buenas estas personas, pastor. Y lo primero que le vienen a decir, le sacan hasta versículos, los tienen, porque los tienen hasta memorizados. Le sacan por allá primera de Juan capítulo 4, si no estoy mal, ustedes me ayudarán ahí colocando en referencia donde dice, el que no ama, no ha conocido ¿a qué? A Dios, ¿verdad? Porque Dios es ¿qué? Amor. Ese versículo se lo saben, se lo cranean y lo tienen aquí estampado, y eso está bien, ¿cierto que sí? Pero, y más adelantico en ese capítulo de Juan dice, en el versículo 15-16, ¿por qué qué? Porque el que permanece en amor, permanece en Dios. Pero aquí el problema es, ¿verdad? De que pasan por alto la historia bíblica y también la historia general. Pasan por alto lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que está también en el mismo libro donde sacaron ese versículo del amor de Dios. También está lo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? También pasan por alto la cuestión del diluvio. Pasan por alto cuando en la época del éxodo de Moisés, cuando el Señor encontró a esa gente adorando un becerro, abrió la tierra y montones de gente se fueron vivos al mismo infierno. Pasan por alto ese tipo de historias. Más adelante pasan por alto la historia que Jesucristo menciona, ¿verdad? En referencia al rico y Lázaro, ¿cierto? Por allá en Lucas capítulo 16, para los que les gusta escudriñar, ¿verdad? Y también, obviamente, pasan por alto palabras de los apóstoles, en el caso de Pablo, donde dice por allá en Romanos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿sí o no? Jesucristo dice, oigan, o allá en Mateo dice, no teman a los que matan el cuerpo, ¿verdad? Sino témanle al que puede destruir ¿qué? El alma y el cuerpo en el infierno. Todos esos pasajes ellos los como que no entienden de que eso también son parte de la predicación y parte responsable de nosotros como predicadores. Pero bueno, eso simplemente para darles un balance. Aquí todo es balanceado. Cuando nos toque llegar al estudio, pastor, sí o no, en algún momento, de las 5 bienaventuranzas, eso le aseguro que eso ahí van a haber 200, 300 personas ahí conectadas, porque ese tipo de mensajes sí posiblemente les va a gustar, ¿verdad? Entonces, pero no, llegamos al capítulo 16 y el título es Las 7 copas de la ira del Señor. Versículo 1 obviamente nos habla de que aquí aunque hay un grupo de ángeles de ejecutores de estos juicios, y sabemos que son los ángeles, pero hay una orden, ¿verdad? Hay una voz de autoridad y de firmeza
que está dando desde el trono, obviamente, esta indicación. O sea que aquí hay firmeza, aquí el Señor no está temblando. Ay, ¿será que sí mando estas copas? Ay, ya he visto demasiado con las trompetas y los sellos. Ay, no. El Señor ahí, cuando dice arrancamos y avanzamos, ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? Aquí hay autoridad, aquí hay continúen, avancen, sigan tocando las trompetas porque vamos en recta final a la última parte de la gran tribulación. Pero en el versículo 2, pastor, mire que cuando se menciona el tema de que vino una úlcera maligna, ¿verdad? Y no solo eso, pestilente, sobre la gente que tenía la marca de la bestia, y no solamente eso, adoraron su imagen. Yo me tomé hasta un rato porque ese estudio a mí me costó mucho, no entenderlo, porque lo entendí con claridad, pero quería traer, digamos, una reflexión muy diferente, digamos, a la cuestión bíblica, porque me puse a meditar en esto y profundizar y encontré que cuando una parte de la piel, ¿verdad?, que se abre, se quebranta, es una herida, ¿verdad?, hay tejidos, y los tejidos cuando la piel está abierta, ¿qué pasa? Pues se mueren, va a resultar en una herida, y en una herida abierta que va a tener como la apariencia de un cráter. Yo sé que el copastor o el hermano Ricardo nos puede regalar de pronto una imagen mientras predicamos de lo que es una herida, una úlcera, ¿verdad? Para que ustedes tengan en cuenta lo que va a ocurrir de lo que estamos predicando aquí. Y yo les pido que por favor meditemos un momento. ¿Por qué? Porque para este tiempo entero ya el mundo habrá recibido ¿qué? El microchip. Ya la gente va a estar prácticamente manipulada. Ya se habrán entregado abiertamente al anticristo para que los gobierne, ¿verdad? Y nadie se ha puesto a pensar los riesgos de dejarse implantar una cápsula, porque eso es una cápsula en forma de una píldora, ¿verdad? Del tamaño de un grano de ¿qué? De un granito de arroz. Lo vimos incluso en un estudio anteriormente cuando mostramos en noviembre del año pasado el primer implante aquí en Colombia. ¿Y cómo lo recibieron? ¡Tan bonito! ¡Qué bonita la tecnología! Lo vimos por ahí incluso cuando estábamos presencialmente en la iglesia, ¿verdad? Colombia ya está lista para la implantación del microchip, sin lugar a duda, ¿verdad? Pero no olviden, pastor, iglesia, que ese chip es un circuito electrónico, si no estoy mal, que va a actuar como el aparato que usted tiene aquí para la señal del internet, como el módem que recibe la señal y va a ser un punto de recepción. Ese arroz, ese microchip que que la gente de la gran tribulación va a obtener, eso va a ser un punto de recepción, llamémoslo así, Ricardo me puede ayudar, electromagnética, ¿verdad? Con algún tipo de radiofrecuencia, en términos que él conoce mucho mejor que nosotros. Y que sí o sí, eso va a tener un impacto en el cuerpo de esas personas. Pregunto, pastor, copastor, iglesia, ¿qué pasaría si ese grano de arroz tecnológico no reacciona bien en el cuerpo de la gente? ¿Verdad? Porque no es un simple tornillo, ¿verdad? No es una placa que por lo general se utiliza en los hospitales cuando usted se rompe un dedo o cuando una persona se rompe una rodilla o un hueso, que por lo general para que el hueso vuelva y regrese a su posición, pues le tienen que plantar e insertar pues unas placas, unos tornillos metálicos. No estamos hablando de esto. Esto es un elemento compuesto de una cantidad de dispositivos, diodos, transistores, resistencias, cables y quién sabe qué más tipo de líquidos que en algún momento eso puede causar de que en la piel, si esa persona se mandó incrustar ese microchip. ¿Y qué tal si se le estalla, pastor, en el cuerpo? ¿Qué cree que va a ocurrir con todos esos componentes? ¿Para dónde van a coger? Van a coger obviamente empezando por la mano, y eso vaina se le va a empezar a regar en el cuerpo, causando ¿qué? Lo estamos leyendo. Úlceras, ¿verdad? Una úlcera maligna y pestilente. ¿Será que Dios puede permitir de que se ocurre? Porque obviamente Él en ningún momento aprobó de que el microchip fuera la voluntad de Él.
Entonces, ustedes se pueden imaginar lo horrible que será para esas personas que se deje, que tengan ese problema en la piel, que se les estalle ese microchip, que obviamente más adelante vamos a estudiar de que si ustedes creen de que eso es simplemente, bueno, se me explotó esta vaina, camine para la EPS, camine para el hospital local. Acuérdense que estamos en el tiempo final de la gran tribulación. Más adelantico Jairo, Miguel y Ricardo nos ayudarán explicando lo de los ríos en sangre. O sea, no van a haber los recursos adecuados, si me hago entender. Y personalmente, porque leí un estudio como de 33 páginas de un par de universitarios colombianos de aquí de la Universidad Javeriana, un estudio exclusivo sobre los riesgos serios potenciales de dejarse implantar algo en la mano. Pero vamos a dar oportunidad también para que los demás panelistas nos aporten, pero yo solo quería sembrar eso ahí. ¿Por qué? Porque para mí eso viene. Esa va a ser la parte de Dios, del trato de Dios, la respuesta de Dios. ¿Por qué? Pues porque ellos se dejaron marcar. Entonces, si les pasó algo en cuestiones de salud, no va a haber forma de reclamarle a Dios, y más adelante vimos de que la gente va a empezar incluso a blasfemiar al Señor. Pastor, avancemos, aportemos, por favor. Bueno, dentro de las cosas que he escuchado, porque como en esto se presta para debates y visiones de diferentes ópticas o personas que, digamos, hablan de diferentes aspectos, algo de lo que yo el otro día me encontré y pues que se me hizo llamativo, no con eso quiero desvirtuar el hecho de lo del microchip, porque pues yo realmente en ese sentido no sé cómo vaya a funcionar ese tipo de marca. Y ahorita le quiero preguntar a Richard, justamente él teniendo en cuenta y que está, digamos, muy inmerso en la cuestión de tecnológica, cómo podría funcionar y cómo él ve, digamos, que podría darse eso. Pero algo de lo que vi el otro día y que sí de alguna manera se me hizo llamativo, es que si usted se da cuenta hoy en día, algo de lo que ha tomado mucho furor dentro de todo, a raíz de justamente esto de la pandemia, son los códigos QR, que si usted se da cuenta, hoy en día todo se mueve con base a eso, ¿cierto? O sea, si usted quiere hacer una transacción, si usted quiere inclusive comprar un programa, si usted quiere inclusive comprar un evento deportivo, si usted quiere mirar la carta de un restaurante, hoy en día todo lo manejan es con base a este tipo de códigos y automáticamente el teléfono de cualquier persona capta ese código y rápido le da la identificación de lo que usted quiere. Y lo que planteaban en ese entonces es que de pronto esto también podía hacer referencia a lo que fuera la marcación de la gente y conocer absolutamente todos los datos de la persona que fuera escaneada en ese momento. Richard, ¿tú qué piensas con respecto específicamente a esto, a lo que hace referencia a ese tipo de marca y la manera como dice que va a invadir el cuerpo y va a causar úlceras y obviamente un olor desagradable? Gracias, pastor. Tengo dos opiniones, en donde una, bueno, lo del microchip en humanos no es algo nuevo. Esta tecnología se empezó a ampliar desde el 2015, ¿cierto? O sea, no es nueva, no es novedosa. ¿Por qué? Vemos que lo que nos ha hablado Edson de una u otra manera sobre el nuevo orden mundial, lo que quiere establecer, ¿cierto?, es seguridad y protección a la humanidad. Allí es donde, de la manera más fácil y aplaudiendo, nos pueden hacer esa implantación, ¿cierto? ¿No nos vamos a rehusar? Claro que no. Así como eso nos mostró ese video, donde acá en Colombia, antes dijimos gracias por esa tecnología, ¿cierto? Y se aplaudió. Asimismo va a ser el momento. ¿Qué pasa? Hoy en día, si ustedes saben, sobre todo en la India, no hay manera de ver quién es el que se está muriendo y quién es el que está en cremación, ¿cierto? Son cremaciones por montones. ¿Cómo será de que ya se está afectando el ambiente, ¿cierto? Ya la respiración de todas estas personas allá están teniendo inconvenientes. No solo el COVID, sino también por todo ese humo y esa contaminación
se ha hecho cremar todos esos cuerpos humanos. Pero mira que hay algo en la actualidad que es real. Nosotros estamos con una inseguridad tremenda. Primero, inseguridad. O sea, todas las personas que quieren es robar el efectivo, robar los bancos, ¿cierto? Robarse en la billetera, robarse en el celular, ¿cierto? Entonces, ese es el primer factor en donde van a decir, bueno, vamos a aplicar seguridad. ¿En dónde podemos? Así, Pastor, como nos dio a entender del código QR, así mismo ese código QR va a estar todos los datos de nosotros personales. No solo los personales, que es nombre, apellidos, RH, cédula, sino también va a ver cosas adicionales como son las cuentas bancarias, ¿cierto? De que ya no va a haber necesidad de andar con dinero en efectivo, sino solo con el paso, así como ustedes o nosotros hacemos con el QR, que por medio de nuestro celular digitamos el QR, ¿cierto? Y ya realizamos el pago, ya no sería por medio de nuestro celular, sino del chip implantado. Entonces, nomás es por el escáner y ya sale todos nuestros datos como tal. Entonces, lo único que deben hacer es, si queremos pagar algo en el datáfono, y ya no pasamos la tarjeta, sino el bracito, y ya se hace el descuento como tal. Entonces es algo que parece como una película de ciencia ficción, ¿cierto? Como de volver del futuro, no sé, pero ya se está dando. Ya es una realidad. Y tenlo por seguro que en muy poco tiempo, si nos damos cuenta, como un 40% de los soldados norteamericanos que salen a la guerra ya tienen implantes sobre esto. Pues antes cargaban con sus, ¿cómo se llama eso? Con sus cadenas y algo para mirar, pues, si le pasa algo en combate. Ya directamente los tienen incrustados en su mano. Entonces, esto es una realidad, Pastor, y de la manera más fácil, los están introduciendo a todos los humanos. Entonces todos, oiga, qué bien, qué chévere. Mire que hace muchos años, en el 2000, digamos, no estamos pensando en eso. Y hoy en día es una realidad y ya lo estamos viendo como algo bueno. Precisamente, Daniel, eso de que la ciencia aumentará. En los últimos 20 años la ciencia ha aumentado bastante a llegar al límite que lo que veíamos en películas de ciencia ficción, hoy lo estamos viviendo. Entonces la tecnología es toda esta tecnología actual es una bienvenida a lo que es la bestia, a lo que es el anticristo, ¿cierto? Y precisamente las escrituras nos indica ahí que todas estas personas que tienen todas esas úlceras, les va a dar, ¿por qué? Porque todas las personas, así como aplaudimos todas estas cosas, es porque nos gusta la puerta ancha. Nos gusta hacer las cosas que nosotros queramos, ¿cierto? Nosotros no tenemos como una personalidad definida y como una alta definición de verdad de lo que es la palabra de Dios al decir no al pecado, ¿cierto? Todo esto conlleva a lo que es el pecado. Si nos podemos dar cuenta, es que la bestia simboliza el pecado como tal. Lo adoran, claro que sí, adoran, y hoy vemos, como decía Pastor, la frialdad en los corazones. ¿Por qué? Porque es fácil decir, si hizo algo malo, mátelo, se lo merece. Hoy en día ya hay esa muerte espiritual, ya la vida vale nada. Hoy en día la vida que vale un celular, una bicicleta, no sé, ¿cierto? Entonces vemos que todas estas personas que van con el pecado, de una u otra manera lo que Dios quiere es ver que sí hay una consecuencia con el pecado. Entonces, si vemos esta primera copa, en donde hay unas úlceras malignas, pestilentes, es una plaga muy terrible, ¿cierto? Que daña a quienes, a los hombres que están en pecado como tal, ¿cierto? Y precisamente dice que es como una forma
que Dios vea el pecador. Si ustedes se dan cuenta, un corazón lleno de pecado es una persona terrible, un monstruo por dentro. Y vemos que eso sale a flotar. Si ustedes ven lo que son las úlceras como lo fue la lepra, esas personas, chao, las echaban. Desde muy antes, desde el tiempo de Jesús y muy antes del tiempo de Jesús, hasta, si ustedes se acuerdan, aquí en Colombia hubo lepra. ¿Y qué hacía? Enviarlos a un pueblo por allá. Entonces vemos que esas úlceras son de verdad terribles, terribles, terribles. Entonces, lo que pasa sobre todas estas cosas es que el pecado desvirtúa al ser humano. Si ustedes saben, originalmente Dios nos ha creado con su imagen y semejanza, ¿cierto? Pero nosotros, como nos gusta tener lo de la puerta ancha, más no la puerta angosta, donde decir no al pecado, entonces esto lo que se hace es perder la comunión con Dios. Claro, muchas veces las personas, pero eso no es de creer, Dios no es así. Yo puedo tomarme mis tragos, yo puedo andar con las mujeres que yo quiera, yo puedo, claro, fácil, hacerlo, eso es de la manera más fácil, ¿cierto? La manera difícil es decir no, y creo en Dios y dejo hacer estas cosas. Entonces, tenlo por seguro, pastor, que así como aplaudimos todas estas tecnologías que están dando una bienvenida al pastor, así mismo estamos aplaudiendo el pecado. Y muchas de las personas no sabemos que estamos a los últimos días del tiempo de gracia. Entonces, esto es un llamado de atención que Dios nos da para de verdad estar consciente de que, claro, como nos comentaba Edson sobre Dios es un Dios de amor, claro que sí, pero mira que es un fuego consumidor también. Y no hay nada peor, como dice la palabra de Dios, que en caer en las manos de ¿qué? El Dios vivo. Dios vivo. Entonces, al notar ya estas copas de ira de Dios, de verdad, es de pensarlo. Gracias, pastor. Sí, bueno, algo de lo que me parece interesante de lo que dijo Richard, dentro de las varias cosas que habló, pero algo que me pareció bien llamativo, es que dice palabras de él que de alguna manera lo que simboliza a la bestia es la adoración al pecado, ¿no? Y me parece bien crucial ese término que él utilizó, porque me parece que sí, en realidad hace alusión específicamente a eso. Casi siempre empiezo con el copastor. Hoy lo quise que nos dé su opinión referente a esto. Y de una vez les anticipo, en el siguiente segmento vamos a mirar las siguientes 3 copas, todas de un solo jalón, porque las 3 van muy enlazadas en cuanto a los juicios que vienen sobre las aguas, los mares, los ríos como tal. Es la segunda y la tercera copa. Y la cuarta hace alusión a que el sol se teñirá de un color oscuro. Entonces son muy entre las 3 van muy enlazadas esas copas. Quiero que ahorita en el siguiente segmento podamos analizar esto. Pero antes quiero escuchar la opinión del copastor de esta primera copa. 3 cositas de lo que han venido hablando mis hermanos durante esta noche. Primero, lo que menciona nuestro hermano Exxon acerca de que el cuerpo del ser humano puede rechazar algunos elementos, como en este caso el chip, sí es muy probable, y eso lo vemos hoy en día, por ejemplo, con el caso de los biopolímeros, ¿no? Las personas que se introducen eso y que se les estalla, se les riega por todo el cuerpo, y eso es un problema gravísimo. Entonces sí hay muchas veces rechazo del cuerpo del ser humano hacia esas cosas. Segundo, lo que menciona el hermano Ricardo acerca del microchip que se dé, claro que se está dando. Yo creo que muchos hemos escuchado hablar del señor Alan Musk. Es el señor hoy, digamos, dueño de un gran imperio, es el que maneja toda la astronomía, los viajes que está haciendo la NASA, él manipula, es un hombre que tiene mucho dinero, un magnate, todo, creo que lo hemos oído mencionar. Él trabaja en esto de la tecnología y le fascina esas cosas. El otro día, como comentaba justamente con el pastor, y le mencionaba que ese señor ya creó una inteligencia artificial y no es, así como lo menciona el hermano Exxon, como un grano de arroz.
¿sabe? Dice que es tan pequeño como una cabeza de un alfiler, es muy pequeñito, es mucho más pequeño, es extremo. Y eso, lo que él ha inventado de esa inteligencia artificial es meterles ese microchip a las personas dentro del cerebro. De hecho, cuando yo leí el artículo, ya están haciendo las pruebas. O sea, eso no es algo que va a pasar en mucho tiempo, sino ya lo están poniendo en pruebas. Ponen ese microchip allí y, según dicen, la información que está allí involucrada, que va en ese microchip, es tal que una persona, a un niño, pongamos, de 7 años, que le introduzcan eso, ya no necesita ni pasar hasta universidad, porque el conocimiento que adquiere ya lo tuvo todo. Ahí sabe idiomas, ahí sabe tecnología, ahí sabe de todo. Esto le va a fascinar a los pelados que seguramente estarán viendo esto y dirán, bueno, a mí que me lo pongan para salir de una vez de esto. Eso es lo que va a pasar cuando dice la palabra del Señor, que la tecnología se aumentará, la ciencia se aumentará. Yo en ese momento hasta pensaba eso, vea hasta dónde irá a llegar al ser humano, qué tal los pelados ya por ahí 10 años ya sepan más que lo que sabía Einstein o cualquiera de estos. Pues eso va a ser impresionante, esa tecnología. Y ya les digo, eso está por ahí. Ojalá en uno de los estudios del jueves o del sábado yo se lo pueda, o alguno de mis hermanos lo podamos mostrar, toda esta ciencia, porque esta es una ciencia completa y eso es algo que uno se escandaliza nada más de solo verlo. Ahora, otro puntico que tocaron allí, y es el tercero que les quería mencionar, dicen que le van a implantar al ser humano un chip o algo así para que el ser humano pueda comprar o vender. Mire, eso no es ni necesario, ¿sabe? No hay necesidad ni de ponerle eso a la gente. Mire, yo hoy les puedo decir que démonos nada cuenta con las huellas dactilares. Dígame si una persona con la huella dactilar no se puede identificar en cualquier lado. Hoy en día lo pueden hacer, o sea, no necesitan implantarle a uno nada. Ya uno puede desbloquear el teléfono nada más con los ojos. Recuerden que la pupila es exclusiva para cada ser humano. Entonces, digamos, yo que trabajé en algún tiempo de programación, por ejemplo, una forma que trabajamos nosotros era justamente eso, dentro de los programas, para que las personas puedan desbloquear sus elementos electrónicos o lo que sea, solamente con los ojos. Es decir, entonces usted no va a ir a un supermercado y no necesita ni tener un implante, solamente le ponen algo aquí en el ojo y ya listo, pasó. O sea, no necesitan implantarle al ser humano nada. Perfectamente cada uno tiene un DNA y una genética exclusiva que con eso lo pueden trabajar. Y la ciencia es tan avanzada que seguramente lo harán. Entonces de pronto no necesitan ni siquiera hacer implantaciones de nada. Para terminar este puntico, esto que habla, y tenían una marca de la bestia y adoraban su imagen. Este pasaje yo creo que alguna vez lo mencioné y yo hice un cafecito justamente hablando de esto. Para las personas que estuvieron en el cafecito de pronto lo van a recordar. Yo lo senté esa tarde y empecé con eso, de que les iban a poner a los seres humanos la marca de la bestia y esto y aquello. Y les pregunté a la gente, dígame, ¿sí o no? Solamente quiero una respuesta. Y lo cogía uno por uno y les dije, ¿se tendría que poner usted la marca de la bestia? Me dijeron, no, 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 no. Todos dijeron no. Nadie dijo, sí, me voy a hacer poner la marca de la bestia. Y es obvio, creo que nadie lo haría. Sin embargo, ese día el cafecito lo referí fue sobre eso. Les dije, es que muchas veces a nosotros no nos van a preguntar si usted se lo quiere poner. No, sino que usted se lo tiene que poner y punto. ¿Qué va a pasar si, y les presenté alguna situación, que esa situación casi que proféticamente, mire, hoy la estamos viviendo? Yo les mencionaba hoy con esto de la pandemia que estamos viviendo. Dese en cuenta, si usted necesita viajar a Estados Unidos, si necesita viajar entre los países europeos, usted no puede entrar si no tiene un carnet de vacunación. Aquí tuvimos el caso, para los que les gusta el deporte, que unos equipos brasileños necesitaban venir a jugar a Colombia y no los dejaban entrar porque no tenían un carnet de una vacuna. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando usted, por ejemplo, aquí en Colombia, hablando de Colombia, de los que nos están viendo en otros países, allá en sus países, qué va a pasar el día que a usted le exijan dentro de un centro médico que si usted no tiene el carnet de vacunas del COVID, usted no lo van a atender? O no va a atender a su familia o sus hijos o lo demás. ¿Qué va a hacer? Pues lo que está pasando hoy en día. Hoy nos tienen tan atrapados que todos vamos a tener que hacernos vacunar.
Eso lo estamos diciendo hoy y lo estamos viendo hoy. Usted que está viendo allá, le va a llegar su momento en que se va a tener que hacer vacunar, quiera o no quiera. Así diga que eso sea la marca o conoce a la marca, se va a tener que hacer vacunar, y si no, se va a tener que ir a vivir a Marte, porque no hay otra forma de hacerlo. Porque en este mundo no va a estar si usted no tiene esa prueba. Eso, como nosotros lo hemos mencionado, y nosotros creemos que esta no es la marca, pero como lo hemos mencionado en otros programas, esto es un proceso que está teniendo una gente que está haciendo algo que llamamos el orden mundial. Esto que hicieron ellos es un entrenamiento para saber cómo van a ser en un futuro sobre lo de la marca. Y llegará el día en que vamos a estar o van a estar expuestos los que estén aquí para ser manipulados y se tengan que hacer poner la marca, quieran o no quieran. Eso no le van a preguntar a las personas, ¿quieren ponerse? No, simplemente van a estar obligados y se va a tener que hacer poner la marca, punto. Ese es el tiempo más duro que va a haber, y por eso es que nosotros decimos y le pedimos a la gente, mire, peleemos este tiempo. Ese tiempo va a ser terrible, no va a haber forma de escaparse, vamos a estar o van a estar en las garras de Satanás esas personas. No va a ser un tiempo fácil. Así es de que esto es lo que nos menciona allí, que la marca de la bestia y los que tenían esa marca van a ser castigados y la ira de Dios les va a caer a ellos. Muchas gracias, pastor. La semana pasada, una de las tendencias que hubo dentro de los noticieros e incluso sobre las redes sociales es que hubo, si mi memoria no me falla, en Japón, el primer matrimonio entre un ser humano y una figura virtual, algo que se denomina como sexting, si no mal estoy. Y algo de lo que decían dentro de esto es que dentro del futuro, y no un futuro lejano, sino un futuro cercano, lo que va a ocurrir es que se van a dar matrimonios muy frecuentemente con este tipo de avatares. Y la razón es que debido a que de pronto hoy en día no hay mucha solidez en las relaciones de pareja, entonces la persona simplemente decide que le programen una muñeca o un muñeco, digamos, a las condiciones y a los deseos de esa persona, y si quiere que lo espere y le hable con diferentes palabras particulares o que lo consienta, o bueno, en fin, cantidades de cosas, el muñeco va a venir programado con ese tipo de cosas. Y eso, aunque a ustedes me parezca de pronto raro, gracioso, extraño, se va a terminar imponiendo, póngale cuidado. Y esto me parece bien particular, es porque nosotros hace unos programas, tal vez el año pasado, hablamos de ese tipo de figuras, que los avatares, inclusive cuando hablamos cómo iba a aparecer tal vez el falso profeta, el mismo anticristo en diferentes lugares, hablamos de que una de las cosas que se podrían manejar tal vez era ese tipo de imágenes en diferentes rincones a la vez, ¿cierto? Esto lo cuento para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ir con las siguientes 3 trompetas. Les dije que es un bloque que como que todas van dentro de una misma compilación, pero si hay un versículo que quiero que lo tengamos en cuenta, ya les digo cuál. Básicamente dice la segunda copa que el ángel derramó esa copa sobre los mares, y esos mares se tiñeron de sangre, y básicamente todo ser viviente que había dentro de los mares pues pereció, y obviamente pues eso causó algo grave, ¿no? Pero el siguiente ángel dice que entonces él va a derramar, o sea, el ángel número 3 derrama también su copa, pero ya no sobre los mares, sino sobre los ríos, ¿cierto? Y entonces eso va a traer exactamente el mismo efecto que ocurrió con el ángel que derramó su copa sobre los mares. Pero el versículo que quiero que le preste atención y que quiero que tengamos en cuenta es el verso 6, donde dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues así lo merecen. Es interesante la razón por la cual inclusive él ahí nos dice por qué es que es atacado, digamos, los mares y los ríos con este tipo de plaga. Y la última pues hace mención
a que el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol y dice que entonces vino como una gran ola de calor, la cual quemó a la mayoría de hombres, o a los hombres, dice ahí, que estaban sobre la tierra. Regreso contigo, hermano Exxon. ¿Qué podemos hablar de estas siguientes tres copas? No había escuchado lo que tú mencionabas, pastor, sobre la mutación entre ser humano y computadores y avatares. Yo me imagino a las personas que se creen feas en este momento y dirán, uy, por fin me van a crear mi muñeco que le guste yo, ¿verdad? Esos son los que ahorita de pronto pueden estar aplaudiendo, pero no, me parece muy curioso. Pero eso, si lo espiritualizamos, eso apunta precisamente que la maldad de la gente se va a ir en incremento. ¿Cómo así que usted va a querer tener relaciones con un computador, con un televisor, hermano, con un iPad, ¿verdad? Con un muñeco. A ver, eso si lo espiritualizamos y realmente lo traemos al concepto del diseño de Dios en cuestiones de pareja, eso es una porquería, hermano. Así usted le llame tecnología, que uy, estos chinos son bien inteligentes, son bien avanzados, hermano. El hecho de que tengan buen concepto de la tecnología y que estén muy avanzados no significa que su moralidad sea la adecuada. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a seguir avanzando. Versículo 3 dice aquí, pastor, que el segundo ángel derrama la copa en el mar, se convirtió en sangre y todo ser viviente, ¿qué? Suácatelas, ¿verdad? Ya habíamos estudiado en la segunda trompeta, si no mal recuerdo, ¿verdad? Por allá en Apocalipsis capítulo 8, ¿verdad? Un juicio muy parecido, ¿verdad? Donde vimos de que un asteroide cayó en ese juicio, ¿verdad? Un asteroide. Y a causa de ese asteroide, también la tercera parte del mar se convirtió en ¿qué? En sangre, ¿verdad? Y murieron los animales y también los barcos fueron destruidos. ¿Se acuerdan? Ahí están las grabaciones para los que quieren regresar allá. No quiero leer el título, el capítulo, porque nos consume tiempo, pero aquí la vaina es mucho más grave. Por eso es que yo también me sorprendí al volver a este capítulo 16, porque la ira de Dios pareciera estar por encima, incluso que por la del enemigo y también por la del mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero, y eso que aquí, en este capítulo 16, en esta copa, ¿verdad? Aquí no cae ningún asteroide, ¿cierto que no? Aquí hay diferencias. Aquí no cae ningún asteroide a diferencia de Apocalipsis capítulo 8. Pero de todas maneras dice que aquí no solamente los animales se murieron, como en el capítulo 8, ¿verdad? Aquí dice que no solamente, aquí dice que todo ser que viviente. O sea, animales marinos y el que encontró por allá de rumba en medio de un yate, por allá en Miami, pegándose unas vacaciones en medio de la gran tribulación, el día en que le llegó esa palabra, si lo pescó por allá en el mar Caribe, en las costas de Santa Marta, en Barranquilla, en Cancún, en Miami, suerte, papá. No se lo puedo explicar de otra forma más clara, ¿verdad? Entonces, el mar se convirtió, hay una parte que aquí también me causó impacto, pastor, y es la parte donde Juan dice que, y se convirtió en sangre como de muerto. Ojo a los detalles como el copastor Jairo nos enseña, de que aquí hay detalles, porque él simplemente pudo haber dicho, pues el mar se convirtió, ¿qué? En sangre, pero también él dice que se convirtió en sangre como de muerto. ¿Cómo así, hermano Exxon? Por favor, ayúdenos a entender un poquito esto. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Verdad? ¿Por qué él quedó tan impresionado con lo que Jesucristo le mostró? Y obviamente la impresión del apóstol Juan, al ver que esas aguas están llenas de sangre, yo seguramente puedo creer de que él veía todos los seres humanos que murieron y estaban manchados de sangre, pastor. ¿Usted se imagina esa impresión? Forensicamente, esto debe ser una imagen personalmente que creo que horrible. Forensicamente, yo no estudio esa materia porque a mí no me gusta nada que tenga que ver con la sangre, aunque sé que la sangre de Cristo nos limpió y nos redimió de todo pecado. Esa es la única sangre que a mí me interesa estudiar, ¿verdad?
Y aquí podemos dar por culminada, digamos, realmente las vacaciones, porque si la gente obviamente va a estar trabajando por el anticristo, si la gente lo va a estar adorando, pues obviamente que ellos van a tener acceso a playas, a piscinas, a recursos, porque el enemigo ya los tiene aquí en la mano, ¿verdad? Pero en el momento en que el Señor le dio la orden a este ángel de que suelte esa copa, la mortandad en las playas, en los mares, eso es incalculable. En números, obviamente, de lo que usted me menciona, ¿verdad? Pero en el versículo 4, también para apuntar lo que dice el pastor Miguel, que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y también, ¿qué? Sobre las fuentes de agua. Y una vez más aclaramos aquí que estos juicios en el mar, ¿verdad? Y ahora en los ríos, no es como en la segunda y tercera trompeta de Apocalipsis. No tienen nada que ver, porque aquí todos los juicios de Dios no tienen limitación. No están limitados, no dicen la tercera parte, ¿cierto? La segunda parte, no. En Apocalipsis 8 había un límite, pero aquí el Padre Todopoderoso Yahweh da carta libre por donde sea. Es un juicio mucho más global, llamémoslo así. Si lo podemos entender para diferenciar, porque hay personas que preguntarán, pero bueno, esto ya no lo estudiamos, esto no es lo mismo que vimos anteriormente. No es lo mismo, aunque obviamente hay ciertas similitudes, pero sí hay detalles que nos revelan de que aquí la ira del Señor está por encima de la del enemigo y también de la misma ira del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. En este juicio de los ríos se está hablando de que prácticamente el agua potable, ¿qué? Suácatelas. Se acabó, se acabaron las limonadas, las Coca-Colas, se acabaron los tintos, se acabaron, ¿verdad? Porque no va a haber agua potable. Entiendan eso. Todos los ríos van a ser afectados. Es un juicio masivo a través de todo el globo, lo que inmediatamente va a aumentar caos en la humanidad. ¿Sí o no? Por todo lado va a haber un caos, porque una cosa es vivir sin ropa, hermanos, pero otra cosa muy diferente es que no tener el recurso más preciado, que es el agua. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo en esa perspectiva? Pero vamos al versículo que menciona el pastor, el versículo 6, donde dice que justo eres, Señor, que has juzgado estas cosas, ¿verdad? Por cuanto derramaron la sangre de ¿qué? De los santos y los profetas, tú también, ¿qué? Has dado de beber sangre. Y mire cómo termina el ángel. Parece que el ángel fuera como que fuera una persona, porque aquí dice, y termina diciendo el ángel, pues se lo merecen. ¿Sí o no? Parece que el ángel tuviera como que esa decisión de juzgar. Como que dice, uy, no, es que se lo merecen, Señor, bien merecidos. No lo dice una persona, lo está diciendo un ángel. Un ángel. Y aquí es donde me pongo por un momento en la ropa de esas personas que precisamente piden, digamos, respuesta de por qué Dios es amor. Ricardo lo tocó. Pero aquí lo único que les digo es que Dios está siendo justo, amada iglesia. ¿Sí o no, pastor? Aquí está habiendo la justicia de parte de Dios. El castigo es justo por un crimen ya cometido. ¿Se acuerdan de quiénes se gozaban de la muerte de los dos testigos? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se gozaban de la muerte de los dos testigos, pastor? La gente dice que se entregaban regalos, ¿no? Mensajes. Exactamente. ¿Usted cree que el Señor no tuvo en cuenta ese detallito? O sea, lo vimos en Apocalipsis 11 recientemente. ¿Cómo fue la reacción de todo el mundo cuando el anticristo logró matar a los dos testigos y los puso en la plaza, ¿qué? Como un trofeo. Lo leímos allá en Apocalipsis 11, no lo vamos a tocar porque es reciente lo que predicamos. Y obviamente el Señor se acordó de eso. Y aquí los pesimistas van a preguntar, pero Señor, si yo estaba aquí en Colombia, ¿verdad? Para ponerlo para que usted lo pueda entender. Si yo estaba aquí en Colombia, yo ni siquiera estaba en Israel, Señor. ¿Cómo me vas a mí echar en cara
que la muerte de esos dos, de esos manes, si obviamente eso ocurrió allá, en ese momento, miren, se van a acordar de ese versículo que Jesucristo mencionó en Mateo, en los evangelios, donde dice que si un ciego sigue a otro ciego, ¿qué pasa? Ambos son culpables ahí. Usted no, simplemente por decir estoy de acuerdo, usted ya tiene una carta de juicio de parte de Dios en las cuestiones espirituales. Y así como obviamente la gente se regocijó de ver la sangre, obviamente, y celebrar la muerte, pero no solo de los dos testigos, pastor, copastor Iglesia, Ricardo, sino también de los mártires que fueron, obviamente, y que fueron asesinados por no alinearse políticamente con el anticristo, porque hubo conversión. Ahí también hay mártires, hay también personas que se entregaron a Jesucristo, posiblemente lo hemos enseñado, eso tiene que ver prácticamente con Arabia, obviamente con el Medio Oriente, donde la predicación va a ser sí o sí, pero ahí va a haber gente convertida donde seguramente también van a ser perseguidos. Por eso lo dice, la sangre, porque solamente la sangre de los santos y los profetas, y tú también les has dado la sangre, pues se lo merece. Entonces, aquí obviamente serán miles y miles de santos y profetas que pagarán con su propia vida, y obviamente su sangre va a pedir ¿qué? Pues va a pedir justicia, y es exactamente lo que Dios está trayendo en esta tercera copa. Lo que le llamamos en una palabra muy resumida, o en una frase, esto es justicia, nada más lo que está ocurriendo. Continúe, pastor. Gracias. Bueno, en el caso también de estas copas, algo de lo que me pongo a pensar es cómo hará la humanidad para vivir sin agua, ¿no? ¿Cómo se hará? Porque pues definitivamente el líquido esencial para la vida es el agua, ¿cierto? Pero rápidamente dejo volar mi imaginación y pienso en ese tipo de programas, inclusive donde nos presentan personajes que lo sueltan en situaciones extremas y tienen que aprender a vivir ante esas circunstancias, ¿no? Y algo de lo que es muy común, ¿cierto? Es que, por ejemplo, tengan que orinar y de esa misma orina sacar para tener que beber, ¿cierto? Para poderse sostener. Y se me ocurre que esa va a ser la forma en que en ese entonces tal vez esto pueda funcionar, porque si el agua se convierte en sangre y en sangre de muerto, imagínense la putrefacción tan tremenda que va a haber en ese instante a causa de eso. Richard, sigo contigo. Sí, pastor, mira que me pareció sorprendente imaginar estas cosas. O sea, por mi parte creo que imaginarnos todas estas copas de ira de Dios es difícil, pero hay algo que podemos ver para poder llegar a imaginarnos algo. Ver la actualidad, ¿cierto? En donde nos indica que la segunda copa de la ira de Dios, ¿cierto? Que derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Si ustedes nos ponemos a investigar, ¿cierto? Aquí nos indica que una de las partes en donde más se ve esta tragedia es con el derrame de petróleo. En el derrame de petróleo, si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, el más grande que fue en el 2010, el cual creo que fueron, votaron entre 3 y 4 millones de barriles de crudo. ¿Cómo sería el espesor de esto? Que para quitar todo ese crudo se tenía que aproximadamente 10 años de recogerlo. Si ustedes ven las fotos, Iglesia, los invito a que vean las fotos, este derrame de crudo se ve rojizo, se ve súper rojo. Entonces ya uno más o menos se va imaginando esto. Si con todo esto, estos buques que andan en el océano riegan toda esta cantidad de crudo, imagínense, hay un dato en donde quiero compartir con ustedes que dice: cuando se vierte petróleo en el mar, la mancha de aceite se extiende en una superficie cada vez mayor hasta llegar a formar una capa muy extensa, de un espesor muy delgado. Se estima que en el transcurso de hora y media y 1 metro cúbico de petróleo puede llevar a una forma de mancha de 100 metros de diámetro. Y mira,
petróleo evaporado es descompuesto por fotooxidación de la atmósfera. Pero eso no es lo grave. Lo grave es cuando queda en el agua, ¿cierto? Y una parte de fotooxidación, otra parte se disuelve en el agua, ¿cierto? Esa es la que contamina como tal el agua. Ahí es donde, ¿qué pasa? Todos los seres vivientes que estén ahí se mueren. Entonces, si nos ponemos a ver solo este pequeño ejemplo, vemos que nosotros mismos estamos matándonos. Dios en sí da la orden, claro que sí, es Dios, pero hay algo y una pregunta que se hizo es, hay que castigar, por ejemplo, ustedes recuerdan lo de Fukushima 1, ¿cierto? Que dañó millones y millones de metros cúbicos de agua, todas esas cosas que le hizo daño a mucha humanidad, a muchos países, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿hay que castigar a los científicos japoneses de Fukushima 1 y a su presidente? ¿O a Dios? ¿A quién hay que castigar? No, Dios, ¿por qué permitiste eso? O venga, ustedes, ¿por qué permitieron hacer eso si desde muchísimos años, ¿cierto? Ya se le había advertido que esa planta tenía muchos problemas. Pero como nosotros somos tan errados, no, eso fue Dios que permitió, ¿cierto? Se lo merecían por no hacer caso. Pero vemos que nosotros mismos estamos yéndonos directamente a esa condena. Como lo decía la primera copa, si vemos estas copas, y lo mismo como nos explicó el copastor antes, no es que termine una y siga la otra, no. Eso es como que es todo a la vez, ¿cierto? Eso es de una tras otra y tras otra, pues no hay que comer, no hay agua, ya con todas esas llagas todos vueltos nada, ¿cierto? Imagínense que algo con la primera copa de con esas llagas, con esas úlceras, también dice que se está quemando con azufre, ¿cierto? Imagínense, eso puede ser el mismo infierno sobre la tierra, porque en qué momento van a tener un poquito de paz con ese dolor, con esa sed que nadie puede quitar. Entonces, iglesia, aquí lo que estamos viendo en estos juicios finales, en estas sentencias que Dios da durante este periodo de tribulación, es un pequeño infierno de lo que se podría vivir si no aceptamos de verdad la salvación, de ese precioso regalo que nos da el Señor Jesucristo. No quiero volver a repetir lo que dice la Biblia, no. Es tener en claro, ¿cierto?, que estas sentencias son justas porque nosotros mismos estamos buscando todos esos males. Entonces, es un nuevo llamado, ¿no?, por parte de Dios. Y mire que nos da nuevamente la oportunidad de decir, oiga, sí, prefiero no estar en ese pequeño infierno de lo que es la tribulación. O sea, hoy tenemos la oportunidad. Mañana, quién sabe, ¿no, pastor? Sí, definitivamente que cuando uno le pone simplemente sentido común a estas cosas, porque es que, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que la mayoría de gente no cree que esto se vaya a dar, lo ven como más como desde el punto de vista fantasioso, o eso es lo que la mayoría de gente lo toma de esa manera y no le da la suficiente importancia o la suficiente relevancia que hay que tener. Mire, yo he escuchado a muchas personas que sostienen que eso de que la tierra o que el mundo va a tener juicios o que se va a acabar o que va a tener un final estrepitoso, hay muchas personas que no creen en eso y lo desvirtúan. Y obviamente la mayoría de gente ve solamente lo que es el beneficio de tal vez moverse en un mundo sin las reglas que Dios impone y tal vez acogidos es al pecado que hoy en día mora en las diferentes partes del mundo. Entonces, obviamente ahí se desvirtúa todo lo que
se menciona y se hace referencia a lo que es la palabra del Señor, pero que indudablemente sabemos y nos venimos dando cuenta de que todo esto es una verdad, una realidad y que todo se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Copastor, voy con usted para ir en esta noche terminando lo que tiene que ver con estos juicios. Bien, yo solamente haría un poquito de énfasis en lo que menciona el hermano Exxon acerca de la justicia. Y es que yo les he dicho que muchas veces cuando una palabra o alguna cosa está allí escrita dentro de la palabra de Dios, tiene que tener alguna inflexión, ¿no? Y uno tiene que prestarle atención. De hecho, cualquier cosa que esté escrito allí, hasta una coma en la palabra de Dios, uno tiene que mirarla con cuidado porque un mensaje tiene que llevar. Y nótese que aquí en 2 de estas copas seguidas está hablando de ¿qué? De justicia. Si ustedes miran en la tercera copa, le está diciendo, justo eres tu Señor. Y si miras la siguiente copa, vuelve y se lo repite. Dice, tus juicios son verdaderos y justos. Es decir, que en las dos le está repitiendo la misma vaina, diciéndole, es que él no se ha equivocado. Los que nos equivocamos somos nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros pensamos que la justicia de Dios es igual a la justicia del hombre. Y resulta que la justicia del hombre es bien torcida, bien chueca. Aquí la justicia a una persona por robarse 2 panes, por decir algo, le pueden dar 10 años de cárcel. Y a una persona que se roba billones y billones, como en este país, por contratos de una compañía, como el caso que pasó hace muy poco, no la menciono, pero ustedes saben de quién se trata, le dieron 6 años. Esa es la justicia. Mientras para unos es bien dura, para otros es light. O sea, no pasa nada. Esa es la justicia humana, como nosotros nos manejamos. Aquí hay corrupción en todos los medios. Aquí los jueces se compran, los abogados se compran, todo se compra. Y entonces pensamos igualmente que la justicia de Dios es igual. Que entonces Él viene y actúa en la misma forma. Y ahí es donde nos equivocamos. Que la justicia de Dios, sí, como dice allí, es verdadera y justa, le da a cada quien lo que tiene. Aquí nos guiamos hablando de la tierra, de unos códigos penales, ¿no? Esos códigos penales nos dictan por lo que usted puede ser condenado si comete algún delito o no. ¿Sabe la justicia de Dios en que se va a guiar? En esto que se llama Biblia. Un día el Señor nos va a poner esto enfrente allá y dice, conforme a lo que está escrito, conforme a esto van a ser ustedes juzgados. Si aquí en la palabra del Señor dice que los actos sexuales desordenados son castigados y hay muerte para ellos, pues habrá muerte, simplemente. Si la palabra del Señor dice allí en Apocalipsis en su último capítulo, los borrachos no entrarán al reino de los cielos, ¿usted sabe qué va a pasar? Pues que los borrachos no van a entrar, porque esa es la justicia. Eso es justicia. Si el Señor dijera, no, pero si este borracho, una mamá llega ya llorando y no, es que mi hijo es buena persona y yo le pagué unas velitas y yo le hice, el Señor va a decir, uy, sí, entonces sabe que dejemos entrar este borracho. Ahí uno diría, ¿hubo justicia? No, no hay justicia, simplemente. Por eso la justicia del Señor es muy lejana a la justicia del hombre y uno no puede medir esa justicia con la de nosotros. Para terminar, pastor, lo que mencionó el hermano Ricardo, mire qué panorama tan catastrófico que él nos muestra, ¿no? Lo que va a vivir el ser humano. Terrible, terrible, terrible. Pero más terrible para mí es como termina allá en el verso 9, en el versículo 9, cómo termina diciendo la escritura. Y no se arrepintieron para darle la gloria de Dios. Qué terrible y qué dureza de corazón será el del ser humano en esa época. ¿Hasta dónde serán cegados para no reconocer y darle la gloria a Dios? Buenas noches, Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante. Pero es que para no ir tan lejos, pensemos en la dureza de corazón de hoy en día de la gente. O dígame cuántos dentro de las redes sociales, dentro de las cosas que se comentan dentro de los diferentes grupos, e incluso hablo de los mismos creyentes, cuántos han dicho, en vez de estar, causando dolor dentro de las familias, dentro de los hogares, causando daños terribles a las ciudades, causando
temas irreparables, por ejemplo, con gente que no tiene nada que ver con el asunto, digamos, de lo que se está viviendo, o incluso por no ir tan lejos en el caso de una pandemia como la que estamos viviendo, ¿cuánto realmente son personas decididas a predicar y hablar y a motivar a los demás a que nos acerquemos al Señor? Mire que hay una dureza enorme de corazón y donde a Dios definitivamente se le tiene excluido de absolutamente todo. Aquí se le da la importancia a muchas otras cosas y le puedo asegurar de que las soluciones que más se buscan son soluciones humanas, pero nunca se buscan soluciones espirituales. Y ahí hay un problema enorme, porque cuando a Dios se le excluye de las cosas, pues eso tiene como consecuencia, y justamente lo hablé el domingo pasado dentro de la prédica, recordará usted, de que una de las cosas que hizo Josafat justamente fue convocar a la gente a orar, convocar ayuno y voltear los ojos hacia el Señor para que Dios hiciera su justicia sobre el pueblo. Y desafortunadamente, estas son cosas que no se ven y que nos cuestan terriblemente, vuelvo y digo, a la mayoría de gente, y donde Dios definitivamente no nos interesa darle el lugar protagónico que Él merece. Bueno, se nos quedó por tocar esa cuarta copa. La próxima semana estaremos hablando de ella. Se nos va a venir dentro de estas copas un tema que yo sé que a la mayoría de gente le encanta, porque de esto se ha hecho hasta películas inclusive. Eso sí, hago la salvedad, muy mal direccionadas, porque cuando hablamos de temas como el de Armagedón, no tiene nada que ver con la ciencia ficción de Hollywood, no tiene nada que ver con lo que nos han presentado durante muchas épocas, muchos años. Es algo completamente diferente. La próxima semana, si Dios nos lo permite, si nos da el tiempo y la vida y nos presta los medios para poderlo hacer, seguramente estaremos hablando de esa copa donde nos habla de Armagedón. Así de que se nos viene un programa bien, pero bien interesante la próxima semana. Bueno, de nuestra parte les deseamos una feliz noche a cada uno de ustedes. Gracias, hermano Exxon, Dios lo bendiga en esta noche. Hermano Richard, copastor, bendiciones para cada uno de ustedes, buen descanso, y si Dios lo permite, nos estaremos reencontrando la próxima semana para tener un nuevo faro. Bendiciones para todos y nos reuniremos si es que Dios no nos llama a su presencia o si Él no ha venido por su iglesia. Bendiciones.